Capítulo 1. La vida perfecta. Carlos Vega estaba de pie en su taller, el aroma a viruta de pino y barniz llenaba sus pulmones mientras daba los toques finales a una mesa de comedor hecha a medida. A sus 38 años, había construido Muebles Vega desde la nada hasta convertirla en una de las empresas de muebles más respetadas de Nuevo León. Sus manos callosas se movían con precisión práctica. Cada pasada de la lija era deliberada y segura. La puerta del taller se abrió con un chirrido y su hijo de 13 años, Tomás, entró de un salto con la mochila colgada al hombro. «Papá». El entrenador dijo que entré a la selección mayor. ¿Puedes creerlo? Estoy en segundo de secundaria y voy a jugar con los de preparatoria. El rostro curtido de Carlos se iluminó con una sonrisa genuina. Eso es increíble, hijo. Tu esfuerzo valió la pena, dejó sus herramientas y abrazó a Tomás con fuerza. Lo celebraremos esta noche. Tal vez llevemos a tu mamá a ese asador que le gusta. El entusiasmo de Tomás se apagó ligeramente. Mamá dijo que tiene planes esta noche, algo de trabajo con sus amigas del club de lectura. Carlos asintió, aunque algo le inquietaba. Alicia había tenido muchas cosas de trabajo últimamente para alguien que dirigía una pequeña boutique, pero apartó ese pensamiento. Después de 15 años de matrimonio, seguramente podía confiar en su esposa. Bueno, entonces seremos solo nosotros los hombres, dijo Carlos, despeinando el cabello oscuro de Tomás. Iremos por unas hamburguesas y celebraremos como se debe. Mientras Tomás se dirigía a la casa, Carlos volvió a su trabajo, sin saber que, al otro lado del pueblo, su esposa Alicia estaba en una habitación de hotel con Braulio Herrera, el encantador desarrollador inmobiliario que le había estado ayudando a buscar una nueva ubicación para su boutique. Alicia Vega, ahora de 35 años, había sido alguna vez la chica con la que todos los hombres de San José de los Pinos querían casarse. Rubia, ambiciosa y de lengua afilada, había elegido a Carlos porque parecía estable y confiable, todo lo que su padre alcohólico no había sido. Pero 15 años de vida en un pueblo pequeño la habían desgastado. Ansiaba emoción, sofisticación, cosas que Braulio prometía con sus trajes caros y sus charlas sobre oportunidades en Monterrey. No podemos seguir haciendo esto, susurró ella, aunque sus acciones contradecían sus palabras mientras trazaba patrones en el pecho de Braulio. Braulio Herrera, de 42 años y soltero, rió suavemente. ¿Por qué no? Tu marido está demasiado ocupado jugando con su madera como para notar algo, su tono destilaba desprecio. Además, te dije que una vez que mi proyecto en Monterrey se apruebe, tendremos suficiente dinero para empezar de nuevo. Solo necesitas ser paciente un poco más. Lo que ninguno de los dos sabía era que Carlos Vega estaba lejos de ser el simple artesano que creían. Antes de regresar a San José de los Pinos para hacerse cargo del negocio de muebles en quiebra de su padre, Carlos había pasado 8 años en las fuerzas especiales del ejército. Había aprendido a leer a la gente, a notar detalles que otros pasaban por alto, y lo más importante, a planear operaciones con precisión quirúrgica. Esa noche, mientras Carlos y Tomás compartían hamburguesas en el restaurante Los Arcos, Tomás mencionó algo que heló la sangre de su padre. «Ah, olvidé decirte», dijo Tomás entre bocados. «La señora Patricia, del banco, llamó mientras estabas en el taller. Dijo algo sobre que mamá sacó un préstamo. Parecía confundida porque pensaba que tú también lo habías firmado». Carlos mantuvo su expresión neutral, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Patricia había sido la banquera de la familia durante años. Si Alicia estaba sacando préstamos sin su conocimiento. Probablemente sea solo una confusión de papeleo, dijo Carlos con tranquilidad. La llamaré mañana. Pero esa noche, mientras Alicia estaba en su misteriosa reunión del club de lectura, Carlos hizo algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio, revisó sus cosas. Escondido en una caja de zapatos en el fondo de su armario, encontró documentos de un préstamo por $1 millón. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de tiendas que nunca había escuchado mencionar. Y lo más condenatorio de todo, un recibo del motel Las Palmas con fecha de hace solo 3 días. Capítulo 2. El desenlace. Carlos estaba sentado en su camioneta frente al motel Las Palmas a las 2:47 de la madrugada. Sus manos estaban firmes sobre el volante a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. El recibo de la caja de zapatos de Alicia estaba guardado en el bolsillo de su camisa,
quemándole contra el pecho como una marca de hierro. Habitación 237. Eso decía el recibo. La había seguido esta noche, observando cómo se encontraba con Braulio Herrera en el estacionamiento, viéndolos abrazarse como amantes que habían estado separados por meses en lugar de horas. La traición dolía más que cualquier herida que hubiera recibido en combate. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alicia, el club de lectura se alargó. No me esperes despierto. Te amo. Te amo. La frase se burlaba de él. Carlos condujo a casa en silencio, su mente cambiando ya al modo operativo. La emoción era un lujo que no podía permitirse ahora. Necesitaba inteligencia, estrategia, y lo más importante, paciencia. A la mañana siguiente, Carlos hizo su primera llamada a Miguel Zamora, su viejo compañero del ejército que ahora dirigía una firma de investigación privada en Saltillo. Miguel, necesito un favor, dijo Carlos, de pie en su taller donde nadie podía oírlo. Necesito una verificación de antecedentes completa sobre alguien. Braulio Herrera, desarrollador inmobiliario aquí en San José. ¿Personal o profesional? La voz de Miguel era cuidadosamente neutral. Ambos. Y Miguel, esto es extraoficial. 3 días después, Miguel le devolvió la llamada con información que hizo que Carlos apretara la mandíbula. Braulio Herrera no era solo un exitoso desarrollador inmobiliario, era un depredador que se especializaba en atacar a mujeres casadas en pueblos pequeños. Lo había hecho antes en otras 3 ciudades, dejando un rastro de matrimonios rotos y ruina financiera a su paso. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, había elegido a la esposa del hombre equivocado. Carlos comenzó su propia vigilancia usando habilidades que esperaba no volver a necesitar nunca. Documentó todo, las reuniones en el hotel, los restaurantes donde se tomaban de la mano como adolescentes, el departamento que Braulio rentaba en secreto como su nido de amor. Fue durante una de estas operaciones de vigilancia que Carlos descubrió el verdadero alcance de su traición. Estaba posicionado frente al edificio de apartamentos de Braulio cuando los vio en el balcón, copas de vino en mano, riéndose de algo. A través de su lente telescópico, vio a Braulio mostrarle algo a Alicia en su teléfono. Fotos de su casa, de su propiedad, de la escuela de Tomás. La sangre de Carlos se heló al leer los labios de Braulio. Una vez que vendamos este lugar, tendremos suficiente para empezar de nuevo en Monterrey. El niño se adaptará. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban planeando robarle su vida. Esa noche, Carlos hizo su segunda llamada a un viejo contacto militar. Esta vez a Enrique Burgos, quien ahora trabajaba en lo que eufemísticamente llamaba consultoría de seguridad privada. Necesito que vigilen a alguien, dijo Carlos simplemente. Y necesito saber cada sucio secreto que intenta ocultar. La risa de Enrique fue fría. Sabes que eso no es barato. El dinero no es problema. Lo que Carlos no le dijo a Enrique fue que ya había comenzado a liquidar activos, vendiendo piezas de su colección personal de herramientas antiguas de carpintería y cobrando deudas a clientes que le debían dinero. Estaba construyendo un fondo de guerra, y necesitaría cada centavo para lo que venía. La siguiente pieza del rompecabezas cayó en su lugar cuando Tomás llegó a casa de la escuela molesto. Carlos lo encontró en su habitación, mirando su teléfono con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa, hijo? Tomás levantó la vista, su joven rostro lleno de confusión y dolor. Papá, ¿por qué mamá le contaría al señor Herrera sobre mis tarjetas de béisbol? Las que son realmente valiosas y que me ayudaste a organizar. La visión de Carlos se tiñó de rojo por un momento antes de obligarse a sentarse con calma en la cama de Tomás. ¿A qué te refieres? La escuché hablando por teléfono con él. Estaba describiendo la tarjeta de novato de Mickey Mantle, la que me dejó el abuelo. Dijo algo sobre cuánto pagarían los coleccionistas por ella. La pieza final encajó. No solo planeaban huir juntos. Planeaban despojarlo de todo lo valioso, incluida la herencia de Tomás de su abuelo. Esa noche, después de que Tomás se durmiera y Alicia estuviera en otra sesión nocturna de inventario en su boutique, Carlos hizo su tercera llamada. Esta fue a su abogado, Andrés Navarro. Andrés, necesito que hagas algo por mí. En silencio. Quiero transferir la propiedad de Muebles Vega a un fideicomiso esta noche.
Carlos, eso es inusual. Está todo bien. Solo hazlo. Y Andrés, si alguien viene preguntando sobre mis activos en las próximas semanas, no sabes nada. Al colgar, Carlos miró alrededor de la casa que había construido con sus propias manos, la vida que había construido cuidadosamente para su familia. Pensaban que podían llevárselo todo, destruir todo por lo que había trabajado y irse riendo. Estaban a punto de aprender por qué Carlos Vega había ganado 3 medallas al valor heroico en operaciones especiales. Algunos hombres perdonaban. Algunos hombres olvidaban. Carlos Vega no era uno de esos hombres. Capítulo 3. La trampa. 2 semanas después de descubrir la traición, Carlos Vega se había transformado de un esposo confiado a un maestro estratega. Su taller, una vez lleno solo con las herramientas de su oficio, ahora contenía una segunda mesa de trabajo oculta detrás de un panel falso, una que sostenía equipo de vigilancia. Fotografías impresas y expedientes detallados tanto de Braulio Herrera como de la red de cómplices que Carlos había descubierto. La investigación de Enrique Burgos había descubierto una mina de oro de información. Braulio no trabajaba solo. Su oportunidad de negocio en Monterrey era en realidad un esquema piramidal dirigido a inversores rurales. Y tenía una socia, una mujer llamada Genoveva Cortés, que se especializaba en robo de identidad y lavado de dinero. Más importante aún, Enrique había descubierto que Braulio ya estaba casado con una mujer en Guadalajara que no tenía idea de sus actividades extracurriculares. Carlos sonrió sombríamente mientras estudiaba las fotografías de la verdadera esposa de Braulio, Mariana Herrera, una enfermera con 2 hijos pequeños que creía que su esposo viajaba por negocios legítimos. Esto sería útil. Su teléfono sonó, interrumpiendo su sesión de planificación. El identificador de llamadas mostraba a Alfonso Barajas, dueño de la ferretería local y uno de los amigos más antiguos de Carlos. Carlos, ¿necesitas saber algo? La voz de Alfonso estaba tensa por el enojo. Alicia estuvo aquí ayer preguntando sobre el valor de tu colección de herramientas. Específicamente, quería saber cuánto vale ese juego de cepillos antiguos que te dejó tu abuelo. El juego de cepillos, 5 cepillos de carpintería forjados a mano del siglo XIX, valía más que los autos de la mayoría de la gente. Habían pasado por 4 generaciones de hombres de la familia Vega, y Carlos había planeado dárselos a Tomás algún día. Gracias por el aviso, Alfonso. Carlos, ¿está todo bien? Parecía muy interesada en lo que era tuyo frente a lo que era propiedad conyugal. Todo está bien, mintió Carlos con suavidad. Solo algunas preguntas del seguro. Pero todo estaba lejos de estar bien. El alcance de su traición se expandía diariamente. No solo planeaban irse. Estaban catalogando sistemáticamente todo lo de valor en su vida, planeando dejarlo sin nada antes de desaparecer. Esa tarde, Carlos puso en marcha la siguiente fase de su plan. Llamó a Alicia desde su taller, poniendo su mejor voz de esposo preocupado. Cariño, recibí una llamada extraña del banco hoy. La señora Patricia dijo que podría haber alguna actividad inusual en nuestras cuentas. Algo sobre transacciones grandes. El silencio al otro lado se extendió un poco demasiado. Oh, eso es probablemente solo el papeleo del préstamo para la expansión de la boutique. ¿Recuerdas? Otra mentira. No había expansión de la boutique. La investigación de Enrique había revelado que Alicia ya había dado aviso de terminación en el alquiler de su tienda, efectivo a fin de mes. ¿Cierto? Por supuesto, dijo Carlos con facilidad. Tal vez debería ir mañana y firmar lo que sea necesario. Ya sabes cómo son los bancos con la documentación. No. La palabra salió demasiado aguda, demasiado rápida. Quiero decir, ya manejé todo. No necesitas preocuparte por eso. Después de colgar, Carlos se permitió un momento de satisfacción. El pánico se estaba instalando en el lado de ellos. Bien. La gente con pánico cometía errores. Su satisfacción duró poco cuando Tomás irrumpió en el taller, con la cara enrojecida por la ira y la confusión. Papá, necesito decirte algo, pero te vas a enojar. Carlos dejó la pieza en la que estaba trabajando y le prestó toda su atención a Tomás. No me enojaré contigo, hijo. ¿Qué pasa? Yo. He estado escuchando las llamadas telefónicas de mamá.
Sé que no debería haberlo hecho, pero algo se sentía mal, las palabras de Tomás salieron atropelladas. Ha estado hablando con el señor Herrera sobre mudarnos, sobre cómo tú lo superarías eventualmente y cómo yo me adaptaría a una nueva vida en Monterrey. El taller pareció inclinarse alrededor de Carlos. Planeaban llevarse a Tomás, su hijo, su único hijo. Lo único bueno que había salido de su matrimonio con Alicia. ¿Qué más escuchaste? La voz de Carlos estaba mortalmente tranquila. Ella dijo. Dijo que eras demasiado simple para darte cuenta. Que eras solo un carpintero de pueblo que pensaba con el corazón en lugar de con la cabeza. La voz de Tomás se quebró. Papá. Se estaba riendo cuando lo dijo. ¿Simple? Carpintero de pueblo. Carlos miró alrededor de su taller, a las piezas personalizadas que se vendían por miles de pesos a clientes de todo el país, al negocio que había construido con inteligencia, habilidad y determinación implacable. A las fotos en su mesa de trabajo que mostraban las complejas técnicas de ensamblaje que había dominado, los diseños innovadores que le habían valido reportajes en revistas de carpintería. Pensaban que era simple. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Tomás, dijo Carlos en voz baja. Necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes hacerlo? Su hijo asintió, secándose los ojos. Necesito que sigas escuchando esas llamadas, pero necesito que las grabes en tu teléfono cuando puedas. ¿Puedes hacer eso sin que te atrapen? Tomás se enderezó, apretando la mandíbula de una manera que le recordó dolorosamente a Carlos a su propio padre. Sí, papá. Puedo hacerlo. Bien. Y Tomás, lo que estamos haciendo, esto queda entre nosotros. Nadie más necesita saberlo. Ni tus amigos, ni tus maestros, nadie. ¿Puedo confiar en ti? Puedes confiar en mí, papá. Cuando Tomás salió del taller, Carlos sacó su teléfono y buscó un contacto que esperaba no volver a usar nunca. Darío Franco había sido su experto en demoliciones en las fuerzas especiales. Un hombre que podía hacer desaparecer cualquier cosa sin dejar rastro. Pero no iba a hacerlos desaparecer. Eso sería demasiado fácil. En cambio, iba a hacer que desearan nunca haber escuchado el nombre de Carlos Vega. El juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. Braulio Herrera se enorgullecía de estar 3 pasos por delante de todos los demás. A sus 42 años, había perfeccionado el arte de la seducción y la manipulación, dejando un rastro de matrimonios rotos y cuentas bancarias vacías en todo el norte del país. San José de los Pinos se suponía que sería su golpe más fácil hasta ahora, la esposa de un simple fabricante de muebles con acceso a propiedades y activos listos para ser tomados. Pero mientras estaba sentado en su apartamento alquilado revisando las fotografías que Alicia había tomado de las posesiones valiosas de Carlos, algo le inquietaba. El hombre estaba demasiado tranquilo, aceptando demasiado las repentinas aventuras comerciales de su esposa y sus llegadas tarde. «Estás paranoico», dijo Alicia, acurrucada a su lado en un sofá de cuero que él había comprado con dinero de su última conquista. Carlos es exactamente lo que parece, un tipo de pueblo que piensa lo mejor de todos. No es lo suficientemente inteligente para sospechar. Braulio no estaba tan seguro. Ayer, notó una camioneta que parecía seguirlo desde la cafetería hasta su apartamento. Cuando dio la vuelta para verificar, había desaparecido. Hoy, vislumbró a alguien con una cámara frente al hotel donde se había estado reuniendo con Genoveva Cortés. Probablemente nada, pero en su línea de trabajo, probablemente nada podía llevarte al arresto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Genoveva: necesitamos adelantar el cronograma. Algo se siente mal. Braulio frunció el ceño. Genoveva Cortés era muchas cosas, una maestra manipuladora, una experta falsificadora, una mujer que podía desaparecer en el aire cuando era necesario. Pero no era propensa a la paranoia sin causa. La llamó de inmediato. ¿Qué te asustó? Alguien ha estado haciendo preguntas sobre nuestra operación en Monterrey. Preguntas cuidadosas, profesionales, del tipo que sugieren a la policía o a investigadores privados. La sangre de Braulio se heló. ¿Cómo es posible? Hemos sido cuidadosos. No lo sé, pero necesitamos acelerar todo. ¿Qué tan pronto puedes liquidar los activos de Vega?
Braulio miró a Alicia, que se estaba pintando las uñas y tarareando suavemente, completamente ajena a la conversación. Dame 2 semanas. 3 días como máximo. No tienes 3 semanas. Tienes una. La línea se cortó, dejando a Braulio mirando su teléfono. Una semana para convencer a Alicia de vaciar las cuentas de su esposo, robar sus objetos de valor y desaparecer con él a un país sin tratado de extradición. Era ambicioso incluso para él. Lo que Braulio no sabía era que Carlos Vega estaba sentado en una oficina alquilada al otro lado de la ciudad, escuchando cada palabra a través del sofisticado equipo de vigilancia que Miguel Zamora había instalado en el apartamento de Braulio 3 días antes. Carlos sonrió mientras tomaba notas en un diario de cuero. 1 semana. Perfecto. Eso le daba exactamente el tiempo que necesitaba para ejecutar la fase final de su plan. Su teléfono sonó y la voz de Tomás se escuchó, emocionada y nerviosa. Papá, tengo otra grabación. Mamá se va a encontrar con el señor Herrera esta noche en ese apartamento. Ella cree que me quedaré en casa de Jaime, pero puedo llegar temprano hoy. No, dijo Carlos con firmeza. Te quedas en casa de Jaime exactamente como planeamos. Te necesito lejos de la casa esta noche. Pero papá. Tomás, escúchame. Lo que va a pasar esta noche va a ser intenso. Necesito saber que estás a salvo. ¿Puedes confiar en mí en esto? Tomás se quedó callado por un momento. Sí, papá. Confío en ti. Después de colgar, Carlos reunió su equipo y salió a la noche de Nuevo León. Era hora de dejar que Braulio y Alicia supieran que estaban siendo cazados. El apartamento de Braulio estaba en el 3er piso de un edificio antiguo en el centro. Carlos había estado monitoreando el edificio durante semanas, aprendiendo los patrones de cada residente, mapeando cada entrada y salida. Sabía que Braulio siempre se estacionaba en el mismo lugar, siempre usaba las escaleras en lugar del elevador y siempre revisaba su correo exactamente a las 11 de la noche. Esta noche, iba a romper ese patrón. A las 10:45 de la noche, mientras Braulio y Alicia estaban en la cama discutiendo su cronograma acelerado, todas las luces del edificio de apartamentos se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió, proyectando sombras espeluznantes en los pasillos. Probablemente sea solo un transformador, murmuró Braulio, pero Carlos podía escuchar la tensión en su voz a través de la transmisión de vigilancia. 5 minutos después, todas las luces volvieron a encenderse. 10 minutos después de eso, la alarma del auto de Braulio comenzó a sonar en el estacionamiento. Cuando Braulio bajó a investigar, encontró su BMW completamente intacto, pero estacionado en un lugar diferente al que lo había dejado. La alarma del auto se apagó en el momento en que se acercó y un papel doblado estaba metido bajo el limpiaparabrisas. Con manos temblorosas, Braulio desdobló la nota. Escritas en letras de molde había 4 palabras simples: sé lo que estás haciendo. Giró sobre sus talones, escaneando el estacionamiento, la calle, las ventanas de los edificios cercanos. Nada. Nadie. Solo sombras y el sonido distante del tráfico. De vuelta en el apartamento, Alicia caminaba frenéticamente. ¿Y si es Carlos? ¿Y si él sabe? No es Carlos, dijo Braulio, pero a su voz le faltaba convicción. Carlos Vega no tiene las agallas ni el cerebro para algo así. Pero incluso mientras lo decía, Braulio estaba recordando detalles que no habían parecido importantes antes. La forma en que el apretón de manos de Carlos era demasiado firme, demasiado seguro para un simple fabricante de muebles. Las cicatrices en sus antebrazos que parecían haber venido de algo más peligroso que herramientas de carpintería. La forma en que los ojos del hombre parecían catalogar todo y a todos como si estuviera realizando una evaluación táctica. Vamos a adelantar el cronograma, anunció Braulio. Mañana por la noche, le dirás a Carlos que necesitas acceso de emergencia a sus cuentas conjuntas. Algún tipo de crisis con la boutique. Limpiamos todo lo que podamos y desaparecemos para el viernes. Alicia asintió, pero su confianza estaba sacudida. ¿Qué hay de Tomás? ¿Qué hay con él? No puedo simplemente abandonar a mi hijo. La expresión de Braulio se endureció. Puedes y lo harás. A menos que quieras explicarle por qué mami va a ir a prisión por fraude y robo.
Mientras discutían, ninguno de los dos notó el pequeño dispositivo que Carlos había adherido a la parte inferior del BMW de Braulio, un dispositivo que rastrearía cada uno de sus movimientos y transmitiría su ubicación a su teléfono en tiempo real. El cazador se había convertido en la presa, pero aún no lo sabían. Eso estaba a punto de cambiar. Capítulo 5. La trampa se cierra. La mañana del jueves llegó gris y fría, con nubes de tormenta reuniéndose sobre San José de los Pinos como un presagio. Carlos Vega estaba en su taller afilando metódicamente sus cinceles mientras revisaba los detalles finales de su plan. Cada pieza estaba en su lugar, cada contingencia contabilizada. Su teléfono vibró con un mensaje de Enrique Burgos: paquete entregado. La esposa de Braulio en Guadalajara sabe todo. Está solicitando el divorcio y presentando cargos por bigamia. La policía local tendrá una orden de aprehensión para el final del día laboral. Carlos sonrió sombríamente. La fase 1 estaba completa. Al mediodía, sonó su teléfono. La voz de Alicia estaba tensa, artificial. Carlos, cariño, necesito hablar contigo sobre algo urgente. ¿Puedes venir a la boutique? ¿Qué pasa? Ha habido una situación con el seguro. Necesito que firmes unos papeles para que podamos acceder a nuestros fondos de emergencia. Carlos miró el reloj en la pared de su taller. Justo a tiempo. Estaré allí en 20 minutos. Pero en lugar de conducir a la boutique, Carlos fue al banco. Encontró a la señora Patricia en su oficina exactamente como lo había arreglado. Carlos, gracias a Dios que estás aquí, dijo la señora Patricia, con la voz tensa de preocupación. He estado tratando de localizarte toda la mañana. Ha habido actividad inusual en sus cuentas. Alguien intentó iniciar una transferencia electrónica por el saldo total de sus ahorros. Déjame adivinar, dijo Carlos con calma. Mi esposa. La expresión de Patricia confirmó su sospecha. La detuve, por supuesto. La política del banco requiere ambas firmas para transferencias superiores a 200,000 pesos. Pero Carlos, ella estaba furiosa cuando le dije que no. Realmente furiosa. Gracias, señora Patricia. Puede que haya salvado el futuro entero de mi familia. Lo que Carlos no le dijo a Patricia fue que había movido la mayoría de sus activos líquidos a cuentas de las que Braulio y Alicia no sabían nada. El dinero que intentaban robar había sido un cebo cuidadosamente calculado. Suficiente para parecer real, no lo suficiente para lastimarlo realmente. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Tomás llamando desde la escuela. Papá, escuché a mamá por teléfono con el señor Herrera. Estaba llorando. Dijo algo sobre que el banco no cooperaba y cómo necesitaban pasar al plan B esta noche. ¿Plan B? Algo sobre la casa y tus herramientas. Papá, creo que van a intentar robar todo. La mandíbula de Carlos se tensó. Deja que vengan. Él estaba listo. Esa noche, Carlos se sentó en su sala, aparentemente absorto en la lectura de una revista de carpintería. En realidad, estaba monitoreando la transmisión de vigilancia de las cámaras que había instalado en toda la casa, rastreando la señal GPS del auto de Braulio mientras se acercaba y escuchando el audio en tiempo real del dispositivo que había plantado en el bolso de Alicia. ¿Estás segura de esto? La voz de Alicia llegó a través de su auricular, diminuta pero clara. Es la única manera, respondió Braulio. Tomamos lo que podamos cargar, las herramientas antiguas, el efectivo que guarda en la caja fuerte del taller, las tarjetas de béisbol de Tomás, y nos vamos. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos en Monterrey. ¿Y si intenta detenernos? La risa de Braulio fue fría y cruel. ¿Qué va a hacer? Es un fabricante de muebles, no un soldado. Entraremos y saldremos antes de que sepa que lo golpeó. Carlos casi sonrió ante eso. Si tan solo supieran. A las 11:47 de la noche, Carlos escuchó el suave clic de su puerta principal abriéndose. La llave de Alicia, por supuesto. Se deslizó por la casa que había compartido con él durante 15 años como un ladrón en la noche, lo que supuso que era exactamente en lo que se había convertido. Braulio la seguía, cargando bolsas de lona vacías y una palanca de acero. Se movían con la confianza de personas que creían tener todas las cartas.
Fueron primero a su taller, como Carlos había predicho. A través de las cámaras de seguridad, los vio saquear sistemáticamente todo lo de valor. Los cepillos antiguos de su abuelo, las herramientas personalizadas que le había tomado años coleccionar, incluso el efectivo de la caja fuerte del taller. Dinero que dejó allí deliberadamente como cebo. Pero guardaron lo mejor para el final. El verdadero premio por el que habían venido estaba arriba en la habitación de Tomás. La sangre de Carlos comenzó a hervir mientras los veía entrar al dormitorio de su hijo. Vio a Braulio revolver las posesiones de Tomás como si fueran artículos en una venta de garaje. Cuando Braulio tomó la tarjeta de novato de Mickey Mantle, la posesión más preciada de Tomás, un regalo de su abuelo, la visión de Carlos se puso roja, pero se obligó a esperar. Paciencia, tiempo, todo dependía de ejecutar su plan perfectamente. Se dirigían de regreso a la cocina, con los brazos llenos de bienes robados. Cuando Carlos hizo su movimiento, salió de las sombras, con un bate de béisbol en las manos. ¿Van a algún lado? Alicia dejó caer la bolsa que llevaba. Las herramientas antiguas se derramaron por el piso de madera con ruidos metálicos. Braulio giró, la palanca todavía en su agarre. Carlos. Se supone que deberías estar dormido. Se supone que debo ser muchas cosas, dijo Carlos en voz baja. Se supone que debo poder confiar en mi esposa. Se supone que debo creer que la madre de mi hijo no intentaría robar su herencia. Braulio dio un paso adelante, levantando la palanca. Mira, podemos arreglar esto. ¿De la manera en que arreglas las cosas con tu esposa, Mariana, en Guadalajara? El rostro de Braulio se puso blanco. ¿Cómo sabes de ella? ¿Sobre Genoveva Cortés? ¿Sobre tu pequeño esquema piramidal en Monterrey? La sonrisa de Carlos era afilada como una navaja. Lo sé todo, Braulio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Fue entonces cuando Braulio cometió su error fatal. Etacó. Carlos había estado esperando que lo hiciera. Capítulo 6. Sangre y verdad. La palanca silbó en el aire donde había estado la cabeza de Carlos una fracción de segundo antes. Pero Carlos Vega ya no estaba allí. 8 años de entrenamiento en fuerzas especiales le habían enseñado que la supervivencia no se trataba de ser el más grande o el más fuerte. Se trataba de ser el más inteligente y el más preparado. Braulio golpeó de nuevo, esta vez en un arco salvaje que lo dejó fuera de equilibrio. Carlos entró en el radio del golpe, levantando el bate de béisbol en un ataque controlado que conectó con la muñeca de Braulio. El sonido de hueso rompiéndose resonó en la cocina mientras la palanca caía al suelo. ¡Hijo de! Gritó Braulio, agarrándose la muñeca destrozada. ¡Me rompiste el maldito brazo! Eso es solo el comienzo, dijo Carlos con frialdad. Alicia retrocedía hacia la puerta de la cocina, con el rostro pálido de terror. Carlos, por favor, podemos explicarlo. ¿Explicar? La voz de Carlos era mortalmente tranquila. ¿Explicar cómo iban a robar la herencia de mi hijo? ¿Explicar cómo has estado planeando alejar a Tomás de todo lo que ha conocido? Adelante, Alicia. Estoy escuchando. Íbamos a mandar por él una vez que nos estableciéramos. Mentirosa. Carlos se acercó más. El bate aún en sus manos. Escuché las grabaciones, Alicia. Cada conversación, cada plan. Iban a desaparecer y dejar a Tomás con nada más que una nota diciendo, mami encontró a alguien mejor. Braulio intentaba acercarse a la puerta trasera, acunando su muñeca rota. Mira, hombre, esto se salió de control. Podemos hacer un trato. El único trato que obtendrás es este, dijo Carlos. Tienes 30 segundos para salir de mi casa antes de que decida que eres un intruso y actúe en consecuencia. No puedes amenazarnos, la voz de Alicia era chillona por el pánico. Llamaré a la policía. Les diré que nos atacaste. Carlos sacó su teléfono y le dio play a un archivo de audio. La voz de Alicia llenó la cocina, clara como el cristal, el estúpido bastardo no sospecha nada. Una vez que limpiemos sus cuentas y tomemos los objetos de valor, nos iremos. Tomás lo superará eventualmente. Los niños son resilients. El rostro de Alicia se puso blanco al darse cuenta de las implicaciones.
¿Tú? ¿Tú nos grabaste? Grabé todo. Tu aventura, tus planes de robo, tus conversaciones sobre abandonar a Tomás, todo con marca de tiempo, todo admisible en la corte. La sonrisa de Carlos era salvaje. Dime, Alicia, ¿cómo crees que reaccionará un juez de lo familiar al escuchar esto de una madre? Braulio retrocedía hacia la puerta, su mano buena presionada contra su muñeca rota. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. La voz de Carlos fue final. Porque en unos 10 minutos la policía de San José de los Pinos te va a arrestar por bigamia, fraude y robo mayor. Tu esposa Mariana en Guadalajara fue muy útil cuando mi investigador la contactó. Resulta que se ha estado preguntando a dónde iba todo el dinero de tus viajes de negocios. La sangre se drenó del rostro de Braulio. ¿Cómo la encontraste? De la misma manera que encontré a Genoveva Cortés. De la misma manera que me enteré de tu esquema piramidal. De la misma manera que sé sobre la orden que se emitió para tu arresto hace 6 horas. Como si fuera una señal, luces rojas y azules comenzaron a parpadear fuera de la ventana de la cocina. Portazos de autos y pasos pesados se acercaron a la casa. Llamaste a la policía por nosotros. La voz de Alicia era incrédula. Los llamé por él, corrigió Carlos. Tú eres solo daño colateral. La puerta principal se abrió y la voz del oficial Patricio Huerta resonó por la casa. Policía de San José. S.R. Vega. En la cocina, Patricio, respondió Carlos. Patricio Huerta había estado 2 años detrás de Carlos en la preparatoria, y había escuchado suficientes rumores sobre lo que Carlos había hecho en el ejército como para tratarlo con considerable respeto. Cuando entró a la cocina y vio a Braulio agarrándose una muñeca rota, a Alicia encogida junto a la puerta y a Carlos sosteniendo tranquilamente un bate de béisbol, su mano se movió instintivamente hacia su arma de servicio. ¿Cuál es la situación aquí, Carlos? Encontré a estos dos robando en mi casa, dijo Carlos simplemente. Esa bolsa de ahí contiene mi propiedad robada. Señaló a Braulio, me agredió con una palanca. Me defendí. Patricio miró la bolsa de herramientas antiguas, luego la palanca en el suelo, luego la muñeca obviamente rota de Braulio. Ajá. Señor Herrera, creo que lo buscan por algunas órdenes pendientes. El rostro de Braulio se desmoronó. Esto es una trampa. Él planeó todo esto. ¿Planeó qué? Preguntó Patricio razonablemente. ¿Hacer que usted irrumpiera en su casa y robara su propiedad? Porque eso es lo que estoy viendo aquí. Él sabía que veníamos. Nos estaba esperando. Entonces, ¿está admitiendo que irrumpió en la casa del señor Vega con la intención de cometer un robo? Braulio se dio cuenta de su error demasiado tarde. En su pánico y dolor, acababa de confesar múltiples delitos graves. Mientras Patricio esposaba a Braulio y le leía sus derechos, Alicia hizo una última jugada desesperada. Carlos, por favor. Piensa en Tomás. Piensa en nuestra familia. Podemos arreglar esto. Carlos miró a su esposa, pronto exesposa, con algo cercano a la lástima. Estoy pensando en Tomás. Por eso nunca vas a volver a verlo. Las palabras golpearon a Alicia como un golpe físico. No puedes alejar a mi hijo de mí. Mírame hacerlo. Carlos sacó un sobremanila grueso. Papeles de divorcio completos con evidencia de adulterio, robo y conspiración de abandono infantil. Tu novio no era el único grabando conversaciones, Alicia. Tomás ha estado documentando cada llamada telefónica donde discutías abandonarlo. Las piernas de Alicia cedieron y se hundió en el piso de la cocina. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, parecía entender la magnitud de lo que había perdido. Pero Carlos Vega no había terminado con ella todavía. Ni siquiera cerca. Capítulo 7. El juicio de medianoche. 3 semanas después del arresto de Braulio Herrera, Alicia Vega estaba aprendiendo que la venganza de su esposo era mucho más sofisticada que un simple caso criminal. Había sido desalojada de un apartamento de lujo que había mantenido en secreto. Sus tarjetas de crédito habían sido canceladas por actividad sospechosa, y su boutique había sido cerrada por el Departamento de Salud por violaciones de seguridad que parecían aparecer de la noche a la mañana. Pero la humillación final llegó un viernes por la noche frío cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido.
techo del viejo silo de granos. Medianoche. Ven sola si quieres volver a ver a Tomás. La sangre de Alicia se convirtió en hielo. Se había estado quedando en un motel de mala muerte en las afueras del pueblo, sobreviviendo con comida para llevar en la desesperación cuando llegó el mensaje. No había visto a Tomás desde la noche del arresto de Braulio. Carlos, de alguna manera, había logrado obtener una orden de restricción de emergencia que la mantenía alejada de su propio hijo. El viejo silo de granos había estado abandonado durante décadas, un monumento oxidado al pasado agrícola de San José de los Pinos. Mientras Alicia subía las estrechas escaleras de metal hacia el techo, su corazón martilleaba contra sus costillas. El viento azotaba su cabello alrededor de su rostro y las luces del pueblo se extendían debajo de ella como diamantes dispersos. Carlos la estaba esperando, silueteado contra el cielo nocturno. Pero algo estaba mal en la imagen. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo improvisado, y su rostro estaba ensangrentado y magullado. ¿Qué te pasó?, jadeó ella. Los amigos de tu novio me pasaron, dijo Carlos con frialdad. Resulta que Genoveva Cortés no apreció que destruyera su operación en Monterrey. Envió a unos hombres muy desagradables para discutir el asunto. Alicia miró alrededor del techo frenéticamente. ¿Dónde está Tomás?, dijiste. Tomás está a salvo. Está con Alfonso Barajas y su familia. No sabe sobre esto. ¿Sobre qué? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos se acercó y Alicia pudo ver la rabia ardiendo en sus ojos. Lo que está pasando es justicia. Pensaste que podías destruir mi vida, robarle a mi hijo y irte riendo. Estabas equivocada. Yo nunca quise. Nunca quisiste que te atraparan, la voz de Carlos era como hielo. Pero lo hiciste, y ahora vas a pagar el precio. Fue entonces cuando Alicia notó la cuerda. Estaba anclada a una viga de acero y colgaba sobre el borde del techo como una soga esperando un cuello. Carlos, no. Tú no eres un asesino. No lo eres. Soy lo que necesite ser para proteger a mi hijo. Carlos la agarró del brazo con su mano buena, su agarre como acero. ¿Quieres saber qué me dijeron los hombres de Genoveva antes de que me ocupara de ellos? Me contaron sobre tu verdadero plan. Cómo ibas a incriminarme por malversación de fondos, hacer que me arrestaran y llevarte todo mientras yo me pudría en prisión. El rostro de Alicia se puso blanco. Eso no es cierto. No me mientas. El rugido de Carlos resonó en el techo. Encontré documentos falsificados en tu habitación de motel, estados de cuenta bancarios con mi firma, registros de inversión que nunca firmé, todo un rastro financiero diseñado para hacerme parecer un criminal. El viento sopló y Alicia tropezó hacia atrás, hacia el borde del techo. Carlos, por favor déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo ibas a destruirme? ¿Cómo ibas a llevarte a Tomás y desaparecer mientras yo pasaba los próximos 20 años en una prisión federal? La mano buena de Carlos temblaba de rabia. ¿Tienes idea de lo que les hacen a los hombres que roban a sus propias familias en prisión? Alicia estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Tenía miedo. Braulio dijo que era la única manera. Braulio está en una celda de detención federal esperando juicio. Él no va a salvarte. Nadie lo hará. Fue entonces cuando la voz de Tomás cortó el aire de la noche. Papá, no lo hagas. Carlos giró para ver a su hijo trepando por la puerta de acceso al techo, su joven rostro pálido de terror. Tomás, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras con la familia Barajas. Te seguí, dijo Tomás, caminando con cuidado por el techo. Te escuché por teléfono. Sabía que estabas planeando algo. Alicia aprovechó el momento. Tomás, ayúdame. Tu padre ha perdido la cabeza. Cállate, dijo Tomás en voz baja. Las palabras fueron tan inesperadas, tan frías, que ambos adultos lo miraron fijamente. Tomás. La voz de Alicia era. Dije, cállate. La voz de Tomás era más fuerte ahora, con un filo que le recordó a Alicia dolorosamente a su padre. Escuché todo, mamá. Cada llamada telefónica, cada plan. Sé lo que ibas a hacerle a papá.
Sé lo que ibas a hacerme a mí. Bebé, iba a mandar por ti. Me llamaste equipaje, la voz de Tomás se quebró con emoción. Grabé todo como papá me enseñó. Dijiste que yo era un peso muerto, que necesitabas soltar antes de empezar de nuevo. Alicia sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Su propio hijo, su propia carne y sangre, mirándola como si fuera una extraña. Tomás, por favor. Ya no quiero verte más, dijo Tomás simplemente. Ya no quiero que seas mi mamá. Las palabras golpearon a Alicia como golpes físicos. Se tambaleó hacia atrás, su tacón enganchándose en una pieza suelta del material del techo. Tomás, no. Ella cayó. Por una fracción de segundo, quedó suspendida en el aire, los brazos agitándose desesperadamente. Luego sus dedos atraparon la cuerda que Carlos había anclado a la viga, pero su agarre era débil. Presa del pánico, se estaba resbalando. ¡Súbeme!, gritó ella. Por favor, súbeme. Carlos miró a su esposa. La mujer que había planeado destruirlo, robar a su hijo y desaparecer sin dejar rastro. Su brazo roto hacía imposible subirla solo, incluso si quisiera. Pero Tomás ya se estaba moviendo. El chico agarró la cuerda con ambas manos, tratando de jalar a su madre a un lugar seguro. Tomás, detente, dijo Carlos en voz baja. Tengo que ayudarla, jadeó Tomás, esforzándose contra la cuerda. Todavía es mi mamá. Carlos miró a su hijo, de 13 años y mostrando ya más honor que la mujer colgando de la cuerda, e hizo su elección. Agarró la cuerda con su mano buena, pero en lugar de subir a Alicia, la miró con ojos fríos y vacíos. Debiste haber mantenido la boca cerrada, dijo. Luego le susurró algo al oído a Tomás. Capítulo 8, lo que susurró el hijo. Tomás Vega miró hacia abajo a su madre, colgando de una cuerda, sus dedos resbalando con cada ráfaga de viento, su rostro retorcido por el terror y la desesperación. Por un momento, fue solo un niño de 13 años viendo a su madre enfrentar la muerte. Luego recordó su voz en el teléfono, riéndose mientras lo llamaba al equipaje. Recordó que lo describió como peso muerto al hombre con el que planeaba huir. Recordó cada palabra cruel, cada comentario despectivo, cada momento en que ella había dejado claro que su propia conveniencia importaba más que la existencia de él. Carlos se inclinó cerca del oído de su hijo, su voz apenas audible sobre el viento. Es tu elección, Tomás. Lo que decidas, te apoyaré. Pero recuerda, ella hizo su elección primero. Tomás miró hacia Alicia, cuyo agarre se debilitaba por segundos. Su joven rostro era una máscara de concentración, procesando emociones y decisiones que ningún niño debería tener que enfrentar jamás. Mamá, llamó hacia abajo. Tomás, por favor, bebé, ayúdame. ¿Me amas? La pregunta quedó en el aire como una cuchilla. Los ojos de Alicia se abrieron con confusión y desesperación. ¿Qué? Por supuesto que te amo. Eres mi hijo. ¿Más que al señor Herrera? Tomás, por favor, solo súbeme y podemos hablar. Responde la pregunta, mamá. ¿Me amas más que a Braulio Herrera? La boca de Alicia se abrió y cerró como un pez, buscando aire. En su pánico, en su desesperación por decir lo que fuera que salvara su vida, no pudo encontrar las palabras. Y en ese silencio, Tomás encontró su respuesta. Se inclinó sobre el borde, su joven voz resonando claramente en el aire de la noche. Escuché lo que dijiste sobre papá también. Lo llamaste estúpido. Dijiste que era demasiado simple para averiguar lo que estabas haciendo. Tomás, no quise decir. Estabas equivocada sobre él, continuó Tomás, su voz haciéndose más fuerte. Y estabas equivocada sobre mí. Miró la cuerda en sus manos, luego a su padre, quien asintió una vez. Papá no es simple, mamá. Es el hombre más inteligente que conozco. Lo suficientemente inteligente como para averiguar todo lo que estabas planeando. Lo suficientemente inteligente como para protegernos a ambos de ti. El rostro de Alicia se contorsionó con comprensión y horror. Tomás, no. Y no soy un peso muerto, dijo Tomás en voz baja. Soy su hijo, su verdadero hijo.
El hijo que elige quedarse con el padre que realmente lo ama. El chico miró a su madre una última vez, memorizando su rostro, sabiendo que esta sería la última vez que la vería con vida. Luego susurró las palabras que perseguirían los momentos finales de Alicia. Adiós, mamá. Espero que haya valido la pena. Tomás Vega soltó la cuerda. El grito de Alicia resonó en el techo, a través del pueblo dormido abajo, a través de las montañas que rodeaban San José de los Pinos como antiguos guardianes. Fue un sonido de pérdida, de arrepentimiento, de la terrible comprensión de que sus propias elecciones la habían llevado a este momento. El grito se cortó abruptamente. Tomás estaba de pie al borde del techo, mirando hacia la forma inmóvil abajo. Su rostro estaba pálido pero resuelto. Cuando se volvió hacia su padre, sus ojos estaban secos. ¿Está muerta? Carlos se movió al borde y miró hacia abajo. El cuerpo de Alicia yacía inmóvil en el estacionamiento de grava, su cuello doblado en un ángulo imposible. Sí, dijo simplemente. Tomás asintió. Bien. Padre e hijo estaban parados juntos en el techo, el viento azotando a su alrededor, las luces de San José extendidas debajo como una constelación de posibilidades. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tomás. Ahora vamos a casa, dijo Carlos. Y seguimos con nuestras vidas. ¿Qué hay de la policía? Carlos sonrió sombríamente. Tu madre vino aquí para encontrarse con alguien. Probablemente otro hombre con el que planeaba huir. Debe haberse acercado demasiado al borde en la oscuridad. Un trágico accidente. Tomás miró a su padre con algo cercano al asombro. ¿Realmente pensaste en todo, verdad? Tenía que hacerlo. Tenía algo que valía la pena proteger. Bajaron del techo juntos, dejando el cuerpo de Alicia para que alguien más lo encontrara. Mientras conducían a casa por las calles silenciosas de San José de los Pinos, Tomás rompió el silencio. Papá, ¿crees que soy una mala persona por dejarla caer? Carlos consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que eres una persona que aprendió que las acciones tienen consecuencias. Tu madre tomó sus decisiones, y esas decisiones la llevaron aquí. No la mataste, Tomás. Ella se mató a sí misma en el momento en que decidió traicionar a nuestra familia. No me siento mal por ello, dijo Tomás en voz baja. ¿Eso está mal? No, dijo Carlos. Es honesto, y la honestidad es algo que nuestra familia va a valorar de ahora en adelante. Condujeron el resto del camino en un cómodo silencio. Dos sobrevivientes de una guerra que había cobrado una sola víctima, la persona que la había declarado en primer lugar. Detrás de ellos, el silo de granos permanecía en silencio contra el cielo nocturno, guardando sus secretos como un centinela de piedra. Por la mañana, la policía encontraría el cuerpo de Alicia. Habría una investigación, preguntas, un informe forense que concluiría muerte accidental. Pero ese era problema de mañana. Esta noche, Carlos y Tomás Vega iban a casa. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después de la muerte de Alicia, la vida en San José de los Pinos se había asentado en un nuevo ritmo para la familia Vega. La investigación oficial había concluido exactamente como Carlos había predicho, un trágico accidente que involucraba a una mujer angustiada que enfrentaba cargos criminales en conexión con el esquema de fraude de su novio. Braulio Herrera había sido sentenciado a 15 años en una prisión federal por su operación de fraude multiestatal. Genoveva Cortés había desaparecido por completo, presumiblemente habiendo aprendido del destino de Braulio que Carlos Vega no era un hombre con el que se jugara. El esquema piramidal de Monterrey se había derrumbado, salvando a docenas de víctimas potenciales de la ruina financiera. Pero la verdadera medida de la victoria de Carlos no estaba en la corte. Estaba en el taller detrás de su casa, donde Tomás pasaba cada tarde aprendiendo el oficio que había pasado por 4 generaciones de hombres Vega. Papá, ¿esta unión está lo suficientemente ajustada?, preguntó Tomás, sosteniendo una pieza de cerezo en la que había estado trabajando durante semanas. Carlos examinó el trabajo de su hijo con el ojo crítico de un maestro artesano. La unión de cola de Milano estaba limpia, precisa y perfectamente ajustada. Ese es un trabajo de calidad de museo, hijo. Tu bisabuelo estaría orgulloso. Tomás sonrió con orgullo. A los 14 años,
Había crecido casi 10 centímetros y ganado 10 kilos de músculo por el trabajo físico en el taller. Pero más importante aún, había ganado algo más, un sentido de propósito, de pertenecer a algo más grande que él mismo. El negocio había florecido en los meses desde la muerte de Alicia. La voz sobre la artesanía de Carlos se había extendido más allá de Nuevo León, trayendo clientes de todo el país que querían muebles personalizados hechos por el hombre cuya historia se había convertido en una especie de leyenda en los círculos de carpintería. La historia oficial era que había superado una trágica pérdida para construir algo hermoso con su hijo. La verdad era más oscura, pero no menos poderosa. Señor Vega, llamó una voz de mujer desde la entrada del taller. Carlos levantó la vista para ver a Rubí Bautista, la nueva bibliotecaria que se había mudado a San José de los Pinos desde la Ciudad de México hacía 3 meses. Estaba en sus 30 y tantos, con cabello castaño rojizo y ojos verdes inteligentes, y había estado encontrando excusas para visitar el taller con creciente frecuencia. Rubí, dijo Carlos, limpiándose las manos en un trapo de taller. ¿Qué te trae por aquí hoy? Me preguntaba si reconsiderarías mi oferta, dijo ella, sus mejillas sonrojándose ligeramente, sobre cenar este fin de semana. Tomás está invitado también. Por supuesto. Tomás levantó la vista de su banco de trabajo con una sonrisa cómplice. Creo que a papá le gustaría eso, señorita Bautista. Necesita salir más. Tomás. Advirtió Carlos, pero su tono era divertido en lugar de enojado. Es verdad, continuó Tomás, disfrutando de la incomodidad de su padre. Todo lo que hace es trabajar y preocuparse por mí. Le vendría bien un poco de conversación adulta que no involucre veta de madera y técnicas de unión. Rubí rió, un sonido cálido que llenó el taller. Entonces, ¿eso es un sí? Carlos se encontró sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Eso es un sí. Después de que Rubí se fue, Tomás dejó sus herramientas y miró a su padre seriamente. Ella es agradable, papá. Y te hace reír. No es tan simple, hijo. Después de todo lo que pasó. Mamá tomó su decisión, dijo Tomás con firmeza. Eso no significa que tengas que pasar el resto de tu vida pagando por ello. La sabiduría en las palabras de su hijo golpeó a Carlos como un golpe físico. Cuando se había vuelto Tomás tan maduro, tan perceptivo. Cuando había empezado a sonar como el hombre en el que estaba destinado a convertirse en lugar del niño que había sido. Tienes razón, dijo Carlos. Pero si vamos a avanzar, necesitamos entender algo. ¿Lo que pasó esa noche en el techo? Queda entre nosotros, terminó Tomás. Lo sé, papá. Algunos secretos están destinados a guardarse. ¿Y estás bien con eso? Tomás se quedó callado por un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Ella iba a destruirte. Iba a abandonarme. Eligió a Braulio Herrera sobre su propia familia. Miró a su padre con ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien de su edad. No lamento que esté muerta, papá. Lamento que haya tomado decisiones que la llevaron a estar muerta. Hay una diferencia. Carlos estudió el rostro de su hijo, buscando signos de trauma, culpa o arrepentimiento. No encontró ninguno. Lo que encontró en cambio fue a un joven que entendía la justicia de una manera que la mayoría de los adultos nunca lo haría. Te amo, Tomás. Yo también te amo, papá. Esa tarde, mientras padre e hijo trabajaban lado a lado en la luz que se desvanecía, una sensación de paz se asentó sobre el taller. La tormenta que había amenazado con destruir a su familia había pasado, dejándolos más fuertes y más unidos que nunca. Afuera, el cielo de Nuevo León se pintaba en tonos de oro y carmesí, y las montañas mantenían su vigilancia eterna sobre el pequeño pueblo de San José de los Pinos. En algún lugar de esas montañas, los huesos de pequeños animales regresaban a la tierra, convirtiéndose en parte del ciclo que había continuado durante milenios. En el cementerio del pueblo, la lápida de Alicia Vega llevaba una inscripción simple, amada madre y esposa. Era una mentira, pero era el tipo de mentira que los pueblos pequeños contaban para preservar su sentido de orden y decencia. La verdad estaba enterrada con ella, y permanecería enterrada. Pero en el taller detrás de la casa en la calle Olmos,
La verdad vivía en el vínculo entre un padre y un hijo que habían enfrentado la oscuridad juntos y habían salido victoriosos. Habían aprendido que la familia no se trataba solo de sangre. Se trataba de elección, lealtad y la voluntad de proteger lo que más importaba. Mientras Carlos veía a Tomás lijar cuidadosamente una pieza de nogal, preparándola para el acabado que sacaría su belleza natural, pensó en el legado. No del tipo medido en dinero o propiedad, sino del tipo transmitido a través de generaciones de artesanos que entendían que crear algo hermoso requería destruir todo lo que no lo era. Tomás levantó la vista de su trabajo, captando el estado de ánimo contemplativo de su padre. ¿En qué estás pensando? En el futuro, dijo Carlos. Y en cómo a veces tienes que quemar lo que está roto antes de poder construir algo nuevo. Tomás asintió, entendiendo más de lo que su padre se daba cuenta. ¿Cómo empezar de nuevo? Como empezar de nuevo, acordó Carlos. Afuera, el sol se ponía sobre San José de los Pinos, pintando el cielo en tonos de justicia y redención. Y en el taller de los Vega, dos hombres continuaban el antiguo trabajo de dar forma a la madera y al tiempo en algo que duraría mucho después de que se hubieran ido. La traición había terminado. La reconstrucción había comenzado.